es fundamental que en estas prácticas ustedes siempre vean la clase en video previamente, lean el material recomendado, vean si hay algunas etiquetas o alguna información extra para poder aprovechar estos 40 minutos, ¿sí? Para que no se nos hagan cortitos y arrancar directamente con la parte práctica, ¿sí? Esperen que voy a bajar el teléfono, mil disculpas. Bien, ahí vamos a aceptar a otro de las compañeras. Se fijaron que al final les había dejado unas cartillas de embarazada, no sé si la pudieron ver, esa es opcional imprimirla o no, es una cartilla como que van a presentar todas las embarazadas durante los controles que se vayan realizando en el embarazo, ¿sí? Y la idea sería que ustedes puedan aprender a ir interpretando, porque esto es lo que nos trae la mamá embarazada cuando viene a atenderse al hospital donde nosotros estamos trabajando, hospital, sanatorio, al centro de salud donde estamos trabajando. Entonces es importante ir viendo qué elementos componen esta cartilla y qué es lo que nos dice esta cartilla, de qué se trata, ¿sí? Para ver si hay algunos signos de alarma, si hay algunas cuestiones que tener en cuenta a la hora de trabajar con esta embarazada, si va a tener una cesárea programada, si va a ser un parto y el por qué de estas situaciones. Generalmente quedan todas, o deberían quedar todas descritas en la cartilla. Entonces la mejor manera es justamente trabajarlo desde ahí. ¿Sí? Yo la desglosé un poquito para empezar a trabajarla acá en clase, ¿sí? De la parte de la semiología de la embarazada, ustedes pudieron ver que esto es compatible con lo que se va dando en la materia de materno, ¿sí? Simplemente que acá intentamos ponerle un contexto lo más práctico posible. En este caso, no son nuestras manos, ¿sí? Pero podemos observar cómo se va realizando este examen físico a una embarazada, cómo es un examen completo, cómo se ordena este examen. Este mismo examen es el que ustedes le van a realizar a la embarazada cuando ingresa al servicio de ustedes, donde van a estar trabajando, para poder ir completando así su propio PAE, ¿sí? Sobre esta paciente. Bien, ahí ya que está entrando el último compañero, vamos a ir arrancando, seguramente algunos van a ir llegando después en el camino. Yo les digo que intentemos en este caso, sobre todo, siempre hay que intentarlo, pero en este caso sobre todo, que el tiempo es bastante tirano, intentemos llegar todos a tiempo, así no tenemos que estar cortando la clase o ustedes no se pierden la clase. Igualmente les cuento que la clase va a quedar justamente grabada para que tengan acceso todos los compañeros que no pudieran estar en este momento, o para que ustedes mismos vayan pudiendo revisar el material que se estuvo trabajando en la clase. ¿Sí? Bien. ¿Alguien estuvo en alguna práctica previa a esta? Bien, Mica. Al resto no los veo porque están todos con las cámaras apagadas. ¿Qué pasa? A ver. Ahí me va gustando. Prendan las cámaras, prendan los micrófonos, que la idea es interactuar, no que nos quedemos callados, ¿sí? Bien. Yo voy a mostrarles una presentación donde vamos a tener justamente un caso clínico con el que vamos a trabajar. Avísenme cuando ya son capaces de ver la pantalla. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien, perfecto. Voy a correr a ustedes para el otro lado porque si no, no puedo leer el caso. Bien, ¿quién quiere empezar leyendo el caso de esta pacientita? Así podemos empezar a trabajar directamente con casos clínicos y cómo lo vamos a ir resolviendo poco a poco. ¿Alguien puede leer? Caso: una mujer de 21 años embarazada consulta por hipertensión a las 20 semanas de gestación.
Existen antecedentes de preeclampsia durante su primer embarazo hace 1 año atrás, donde tuvo un parto por cesárea de urgencia. El recién nacido vivo con un peso de 2,5 kilos. Vivo con un peso de 2. Después del parto su presión arterial se normalizó y no recibió medicación adicional. Su madre fue hipertensa a partir de los 40 años de edad y el resto de su familia es sana y no tiene adicciones. Bien, pasó a la segunda parte, porque sigue el caso. Ahí está. Al examen físico, siga. Sí. Al examen físico, la presión arterial es de 145/100 y como único síntoma presenta cefalea leve. La frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, su peso es de 91 kilos y su talla es de 1,72 m. El resto del examen físico es normal, controles previos completos, tiene una glucemia de 100 miligramos y el hemograma mostró una anemia. Bien. Vamos a hacer de la siguiente manera, para que ustedes puedan irlo trabajando, ¿sí? Vamos a empezar a tomar notas de cuáles son las cosas que nos llaman la atención en relación a este caso, ¿sí? Cada uno con su libretita, como si tuviéramos una paciente adelante. No la podemos ver, así que no podemos hacer muchas observaciones, pero estos datos que fueron recabados por otra persona nos van a ir sirviendo para nosotros tener noción de esta paciente. Entonces, vamos a ver qué cosas nos llaman la atención. Bueno, tiene 21 años, es mayor de edad, pero tiene un embarazo previo, ¿sí? O sea, es una madre joven. Está dentro del rango de la normalidad, no la podemos considerar adolescente, pero es una madre joven con un segundo embarazo. Bien, ¿qué más? Bueno, presenta hipertensión, ahora lo vamos a ver. Tiene hipertensión. Sí, ahora vamos a ver los valores y los anotamos como alerta. Existen antecedentes de preeclampsia durante el embarazo anterior. Entonces, tenemos antecedentes de preeclampsia en el embarazo anterior. Este fue hace 1 año. Está embarazada 20 semanas y hace 1 año que estuvo embarazada anteriormente, ¿sí? Acá no nos aclara exactamente la fecha de parto, vamos a inventársela nosotros. Supongamos que el parto anterior culminó, estamos en, el 19 de octubre, pónganle ustedes para agregarle un dato, ¿sí? 19 de octubre del año pasado nació su bebé anterior. Este nació vivo, con un peso de 2,5 kilos, al límite del bajo peso, ¿sí? En una cesárea, presten atención, cesárea de urgencia. ¿Por qué fue de urgencia? Por la preeclampsia, ¿sí? Si tuvo una cesárea hace menos de 1 año, ¿qué posibilidades hay de que vaya a parto normal? Parto vaginal, mejor dicho. ¿Casi ninguna? Casi ninguna, muy pocas posibilidades de que vaya a parto vaginal, porque la cicatrización se pondría en riesgo en el esfuerzo del parto, la cicatrización de la cesárea anterior, ¿sí? Cuando pasa más tiempo, no hay problema, podemos volver. Una vez evaluada la cicatrización, se podría volver a tener un parto vaginal, pero en este caso hace muy poquito tiempo. Bien, después del parto, dice, la presión se normalizó, por lo cual podemos deducir justamente que es una hipertensión relacionada con el embarazo, ¿sí? Bien, no recibió medicación adicional, fantástico, hasta acá no digo que vamos bien, pero van tomando nota, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, se escucha bien, como entrecortado. ¿A mí se me escucha cortado? Me voy a meter en el celu por las dudas. ¿El resto me escucha bien o todos me escuchan cortado? No, escucho cortado. Bien. ¿Algunos bien y otros cortados? Bueno, voy a poner el audio en el celu mientras tanto. Un segundito, ¿sí? Un segundo, que acá la tengo programada. Voy a tener que... Un segundo.
¿Ahora sí? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. No, se escucha bien. Perfecto. Bien, bueno. Veremos que funcione. Si no, cualquier cosa me van parando. Ahí comparto nuevamente, ¿sí? Bien, entonces. Habíamos quedado en que su embarazo anterior terminó en una cesárea de urgencia, con un bebé a término, ¿sí? Pero un bebé casi al límite del bajo peso, ¿sí? Estamos con lo justo. Después del parto, su presión se normalizó. Bien. La madre fue hipertensa también a partir de los 40 años de edad. Ya ese dato nos está hablando de que es una mamá mayor de 40 años, ¿sí? Como mínimo. El resto de su familia sin inconvenientes y la paciente refiere no tener adicciones. Siempre tomen en cuenta que no se dice no tiene adicciones, sino refiere. Porque hay gente que no es sincera en este tipo de cuestiones, entonces se pone el refiere como para tener en cuenta la posibilidad de que pueda no ser definitiva la respuesta. ¿Ok? Bien. Después dice que al examen físico la presión arterial es de 140 a 100. ¿Cómo está esa presión? Alta, elevada. Bien. ¿Cómo se denomina cuando la presión está elevada? Hipertensión. Hipertensión. Bien. ¿Podríamos decir que es hipertensión gestacional? Podríamos decirlo ya que tuvo una preeclampsia en el otro embarazo. Bien, Después entonces no volvió. podemos deducir que si volvió a la normalidad posterior al embarazo, es provocada justamente por esto. Como único síntoma presenta cefalea leve. Bien. Frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. ¿Cómo está? Taquicárdica. Taquicardia tiene. Sí, bien, taquicárdica. Peso 91 kilos. Para una talla de 1,72. A ver. Me sacan ahí los cálculos. ¿Está pasadita? ¿No está pasadita? Está un poco arriba del peso, me parece. Un poco bastante, chicos. Un poco bastante. Sí, tiene Está como excelente. 20 kilos de más. Sí, tiene como 20 kilos de más. Probablemente sí le haya quedado bastante del embarazo anterior todavía sin poder bajar, sí ha subido mucho en el embarazo, esto no nos lo dice, pero a 20 semanas no debería haber aumentado más de cuánto. A ver, ¿cuánto se aumenta por? En el total del embarazo, ¿cuánto se podría aumentar? Cerca de unos 10 kilos. Máximo 13 kilos, dicen. Bien. Entonces, con 20 semanas, que es la mitad del embarazo, ¿en cuánto podríamos estar? 6 ¿Se aumenta kilos. más o menos al principio? Menos al principio. Bien, menos al Ah, principio. O sea que debería haber por lo subido general, menos de 6 claro, kilos. Sigue sí. estando excedida por más que haya subido como correspondiera en esta primera etapa. Sigue estando excedida de peso. O sea que inició el embarazo con un exceso de peso, ¿sí? Igual es alta, pero tiene una masa, un índice de masa muscular alto, elevado, ¿sí? El resto del examen físico dice que es normal. Los controles previos están completos, o sea que se viene controlando con Softetra, ¿sí? La glucemia es de 100 miligramos por decilitro. ¿Cómo está esa glucemia? Para el embarazo no está normal, profe, dentro de los parámetros normales. Sí, está normal. Está normal, exactamente. Está al límite, pero está normal. Podríamos llevar, en algunas bibliografías, podríamos llegar a 110 como límite en el embarazo, ¿sí? Igualmente habría que hacerle una curva de glucemia, porque si esa es la glucemia que tenemos en ayuna, probablemente Después le dé alta. sí, se nos eleve. Bien, y en el hemograma mostró anemia, lo cual podría explicar también la frecuencia cardíaca. ¿Sí?
Bien, hasta acá vamos. Ahora vamos a ver cómo volcamos. Nosotros no escribimos la planilla, pero nosotros deberíamos saber dónde encontrar estos datos en la planilla. Es decir, este caso está pasado como si fuera un caso médico. Nosotros tendríamos muchísima más cantidad de observaciones. ¿Sí? Pero lo que queremos saber es cómo poder leer, porque la mamá nos va a llegar con este carnet prenatal, ¿sí? Listo como para que nosotros podamos ver qué condiciones tiene esta mamá. Entonces vamos a desglosar un poquito este carnet de vacunación. Perdón, de carnet prenatal, perdón. Primeramente, en el extremo superior, a ver si se ve el mouse. Sí, ¿lo alcanzan a ver el mouse? Sí, ¿no? Bien, en este extremo vamos a tener los datos de la paciente, ¿sí? Teléfono, apellido, etc. Su fecha de nacimiento, la edad. Fíjense que cuando se coloca edad, al lado hay un punto amarillo. Todo lo que queda dentro del punto amarillo es un signo de alarma para nosotros. O sea que donde haya cruces en los puntos amarillos hay que parar y mirar bien qué es lo que dice. Acá en este caso dice si es menor de 15 o si es mayor de 35. ¿Por qué? ¿Por qué estaría en amarillo esos valores? Puede ser un embarazo adolescente o una violación, o puede ser un embarazo de alto riesgo por la edad. Exactamente, por la edad de la madre. Muy bien. Bien. Después, etnia o cualquier otro origen, raza, puede decir, como para describir características de la madre. ¿Por qué? Porque algunas de esas tienen diferentes valores como normal, ¿sí? Muy sutiles, y acá en Argentina no nos suele pasar, está bastante combinado las etnias acá en Argentina. Pero sí es importante saber las costumbres de esta mamá. Podríamos estar trabajando con a lo mejor una persona del norte con costumbres diferentes y que nosotros desconocemos, ¿sí? Que a lo mejor haya venido por trabajo golondrina y que tengan costumbres diferentes, por lo cual es importante saber cuál es el origen de esta mamá. Bien, tenemos si sabe leer y escribir o si no, ¿sí? ¿Qué estudios tiene? Si tiene ninguno, estudio primario, secundario, si es universitaria. Fíjense que ninguno o que no sabe leer y escribir están puestos como amarillo, porque le quita la posibilidad a la mamá a lo mejor de recibir información de otro tipo, o de interpretar su propio carnet. Entonces, está una mamá con limitaciones en la parte de educación. Por otro lado tenemos estado civil, ¿sí? Acá figuran algunos en blanco y otros en amarillo, está relacionado. Voy a ver si puedo ampliar del todo la pantalla, lo que pasa es que hay compañeros que están entrando. A ver si se ve mejor. Justo, mira. Ahí está. Luego tenemos datos en relación al lugar donde vive, ¿sí? Después tenemos antecedentes. Fíjense que en antecedentes vamos a tener familiares por un lado y personales por el otro. ¿Los siguen acá, en el cuadrito? Familiares y personales. Si tuvieron TBC, todo lo que es sí está puesto en amarillo, todo lo que es no está puesto en blanco, de este lado los familiares y de este lado los personales, ¿sí? Si tuvieron diabetes, en el caso de que sí, si es gestacional o si es una diabetes propia de la mamá, ¿sí? Y si es tipo 1 o si es tipo 2. Entonces quedarían esos datos en amarillo. Bien. Diabetes hasta ahora no tiene, pero hipertensión sí tenemos. Sí en familiares y sí en ella. ¿Sí? Después si tiene cirugías, si tiene, o sea, son datos clínicos previos. Ahora vamos a la parte de obstétricos, los datos obstétricos. Fíjense que en realidad, aquellos que ya hayan empezado a trabajar con la hoja de PAE, que empezamos de poquito a introducir en el instituto, o que ya hayan hecho prácticas en el Heller, si no, igualmente lo vamos a incorporar acá, fíjense que están divididos también por sistemas, y en este caso obstétricos van a estar separados de lo que serían antecedentes clínicos, ¿sí? En la hoja de PAE que nos invita a utilizar el Hospital Castro Rondón, es bastante más larga esta parte de anamnesis, ¿sí?
nosotros todos estos datos relevantes que debemos anotar en los registros de enfermería, lo vamos a sacar de este carnet prenatal que la mamá va a traer cada vez que se interne, ¿sí? Bien, entonces en datos obstétricos vamos a tener, si tuvo gestas previas, ¿sí? ¿Cuántas? Fíjense que tiene 2 dígitos, con 1 estaría divino, 2 es un montón. Pero bueno, si tuvo gestas previas, si alguno de estos terminó en aborto, ¿sí? ¿Cuántos partos tuvo? ¿Cuántos de estos partos fueron por cesárea y cuántos partos vaginales? De cualquiera de los 2 métodos nos pregunta cuántos son nacidos vivos y cuántos son muertos. Dentro de los nacidos vivos, cuántos aún viven y cuántos murieron en la primera semana de vida o después de la primera semana de vida. ¿Por qué interesan todos estos datos? Porque nos dan a nosotros pie de saber cuáles son los cuidados que va a requerir potencialmente este recién nacido o este parto, ¿sí? Entonces, ¿acá qué pondríamos? Que esta mamá tuvo aparentemente una gesta. Fíjense que es diferente gesta de para, ¿sí? Estos son términos que van a escuchar en la práctica. Gesta es embarazo, para es parto. Si tuvo aborto, va a tener una gesta de más que la cantidad de partos, ¿se entiende? Ella puede haber tenido dos gestas, un aborto y un parto. O más, ¿no? Pero estamos dando un ejemplo. Acá, en la historia clínica que nos figura de ella, o en el caso clínico, solamente nos dice el embarazo llevado a término. No nos dice si hubo embarazos previos o no, ¿sí? Entonces, suponemos que no, porque como es un dato que marca bastante gravedad, debería estar aclarado. Entonces, gestas 1, partos 1, pero fue por cesárea. Hijo vivo, sí, aún no está muerto y ya superó el año, no superó el año, pero está por llegar al año de vida el bebé. Dice, ¿cómo fue el fin del embarazo anterior? La fecha, que es la que nosotros inventamos, que dijimos 19 de octubre, ¿sí? Del año pasado, y dice al lado, ¿menos de un año? Sí, menos de un año. Ese dato va en amarillo, porque es una alerta, y encima fue cesárea. Podemos tener complicaciones por la falta de cicatrización correcta, ¿sí? Del útero de la mamá. Dice, ¿este embarazo fue planeado? Sí y no. En este caso, igualmente, por más que haya sido planeado, evidentemente hay una desinformación de la madre porque debería haber esperado un poquitito más para comenzar el embarazo, aunque sea un año completo para el comienzo del embarazo. Ya estamos a la mitad del embarazo. ¿Sí? Bien, después dice, de la gesta actual. Así van a ir pudiendo detallar todos. Esto yo se los hice, les hice uno que sea imprimible, cosa de que ustedes puedan, con diferentes casos clínicos, ir completando o ir leyendo justamente los otros para poder poner sus propias conclusiones, ¿sí? Dice, de esta gesta actual, ya estamos de nuevo acá en este sector, ¿cuál es el peso anterior a comenzar el embarazo? Si ella tiene todos los controles previos, este peso debería figurar. ¿Y cuál es la talla? ¿Sí? Fecha de última menstruación, fecha probable de parto. ¿Todos saben sacar la fecha de última menstruación y fecha probable de parto? No, a mí se me No, yo no, profe. ¿Quién está cursando materno ahora? Yo. Ah, ¿una solita? Bueno, yo se los voy a volver a poner acá para que ustedes lo puedan sacar, ¿sí? Para que puedan sacar la fecha de cómo se saca, porque hay diferentes métodos y el de la ruedita, sí, el gesto, bueno, ya me va a salir. ¿El sí. gestograma? El gestograma, Con el gracias gestograma. por desestirarme la lengua. Bien, entonces pueden sacarlo por el gestograma o pueden hacer ustedes sus propias anotaciones, sabiendo la fecha de última menstruación
y pueden calcular la fecha probable de parto. Dice, edad gestacional, ¿es confiable? ¿Cómo sabemos si es confiable? ¿Es confiable por la fecha de última menstruación? ¿O es confiable por una ecografía previa a las 20 semanas? ¿Sí? ¿Una ecografía o no? No sabemos en este caso, pero cualquiera de los dos, fíjense que cuando no es confiable, nos figura en amarillo. ¿Sí? Para que sea un signo de alerta. Bien, así ustedes van a poder ir siguiendo en relación a si tienen las vacunas, ¿sí? Así tiene todos los exámenes odontológicos, exámenes de mamas, ¿sí? Si no los tiene fuera del control prenatal, se lo puede hacer justamente el obstetra que la atienda, así que se pueden agregar perfectamente ahí. Si tiene justamente un examen de cervix. ¿Cuál es el grupo sanguíneo de la madre? Este es interesante. Fíjense, grupo, y en el grupo ¿qué iría? Chan, chan. A ver, ¿qué van Grupo buscando? A o B. A, B, Grupo A o o B. 0. Claro. Y Sea más A, generosa. B o Bien. 0. Sí, ahí está. En cambio, en el RH nos está figurando algunos en negro. Perdón, en amarillo. ¿Por qué? Porque si el RH es negativo, es una alerta. ¿Sí? Esto es importante, porque ustedes lo tienen que tener en cuenta para poder hacerle a ella un parto gamma posterior al nacimiento de ese recién nacido, si el recién nacido no es negativo. Claro, si no habría una incompatibilidad de factores, ¿no? Sí, el bebé no va a sufrir consecuencias, pero lo que es importante es que ella para embarazos futuros no quede inmunizada, ¿sí? No repela el nuevo embarazo por haber tenido algo extraño a su cuerpo, ¿sí? Por eso, si el bebé es positivo, se realiza parto gamma. Si el bebé es negativo, no hace falta. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, si tuvo toxoplasmosis, si la trató, etcétera, etcétera. Y muchísimos datos más. Los pueden seguir revisando ustedes. Bien, en la segunda parte de este carnet prenatal vamos a tener todos los controles que se haya realizado esta mamá, ¿sí? Tiene que estar bastante completo. Y acá ya empezamos a ver los datos del momento del parto, ¿sí? Que no es el caso de esta paciente, pero ya los vamos a ir analizando. ¿Fue parto o fue aborto? Fecha de ingreso a la institución. ¿Trajo el carné o no lo trajo? Consultas prenatales totales, ¿cuántas se hizo? Esta parte casi nadie la termina de completar. Para poder extorsionar un poco a los médicos y que continúen, porque como ya se hizo los controles previos, entonces ya está, ¿sí? Y la mamá se va contenta porque se va con su bebé. Pero no funciona así. La idea es justamente que este tipo de carnes sirven para poder llevar registros, y son registros importantes de las tasas de natalidad, de las tasas de mortalidad, de todos los eventos que suceden, ¿sí?, alrededor del embarazo. Entonces, esta parte es sumamente importante que ustedes le digan, doc, le faltó completar, ¿sí? Entonces, esto tiene que ir completado. ¿Cuántos controles tuvo previo, sí? Si en el hospital o no en el hospital fue el embarazo, cuántos días estuvo internada, si tuvo colocación de corticoides, si tuvo la edad gestacional final del bebé, la fecha del nacimiento, la rotura de membranas previa o no al parto. Todos estos datos son los que van a ser completados a partir de esta línea en el momento del parto en cuestión, ¿sí? Y tenemos una última etapa. Uy, perdón, me lo salté. Esta última etapa que habla ya del recién nacido. Antes hablaba del parto en relación a la madre y ahora habla en relación al recién nacido.
Dice el sexo, el peso al nacer, ¿sí? Ahí tenemos puntos de alarma, menos de 2,5 kilos o más de 4 kilos, ¿sí? Son alarmas. El perímetro cefálico, la longitud del bebé, la edad gestacional con la que nació, ¿sí? Si el peso corresponde o no con la edad gestacional, perdón, se me movió. A ver, ¿qué otros datos? Egreso, fíjense, egreso del recién nacido y egreso materno. Hasta el final del parto y hasta el final de la internación se completa la cartilla. Insisto, esta cartilla la debe completar el médico, pero queda fotocopiada en la historia clínica. Forma parte de la historia clínica de la mamá. Esta historia clínica va a ser una historia clínica combinada porque es una internación conjunta. Si el bebé quedara internado por lumino, por bajo peso, por cualquier otra cuestión, recién ahí va a recibir un número diferente de historia clínica y va a pasar a tener su propia historia clínica del recién nacido. Si no, se considera internación conjunta y ambos tienen el mismo número de historia clínica. Bien, entonces, egreso del recién nacido, con cuánto peso se fue, cómo se fue, y egreso materno, ¿sí? Todos estos datos ustedes tienen que poder relevarlos para poder atender como corresponde a esta mamá. Hacer una semiología de la embarazada completa, como vieron ustedes en el caso del video, ¿sí? Me pareció que estaba muy bien hecho, sería más interesante tener una embarazada cerca para hacerla yo, pero yo ya tengo histerectomía, así que por este lado no vamos a encontrar. Claro. Así que por eso tuve que tomar un video, pero es bastante completo como para que ustedes lo puedan visualizar y ver cómo se realizan cada una de las maniobras. Vieron que examina las mamas, examina vello púbico, examina la altura uterina, monitorea al bebé, la frecuencia cardíaca, todo esto lo realizan ustedes al ingreso de la embarazada. Y el examen físico de la madre, que después vamos a ver en el caso puerperal, pero el examen físico de la madre lo hacen completo, ustedes lo hacen completo, con monitoreo de frecuencia cardíaca y todo. ¿Sí? Ahora nos centramos entonces un poco en lo que es esta mamá embarazada en este primer encuentro. En el siguiente encuentro nosotros ya vamos a trabajar con el parto de la mamá. Por lo cual, todas las dudas que ustedes tengan las van a tener que referir, yo les voy a dejar un foro para consulta por unidad, que sería por cada encuentro, para que ustedes remitan todas las dudas ahí y yo las contesto todos juntos. No me escriban por separado porque la idea es que sea más rico de que ustedes puedan preguntar, a lo mejor es algo que también le quedó duda a algún otro compañero y ya nos contestamos entre todos. Les va a aparecer a partir de esta noche, porque como tengo turno mañana y turno tarde, quiero que sea equitativo, les va a aparecer a partir de esta noche un tipo cuestionario para que puedan ir resolviendo. Yo no me interesa la nota, lo que más me interesa es que ustedes puedan intentar aplicar las cosas que fueron aprendiendo. Así que, como son autoevaluaciones, las pueden hacer cuantas veces quieran. No se preocupen si reprueban, lo siguen haciendo, estudian de nuevo, se fijan en qué fallaron y lo vuelven a hacer, ¿sí? La idea es justamente que ustedes lo usen como una herramienta, no es un examen, es una autoevaluación. Algunas veces serán así, y otras veces serán que yo pongo la respuesta para todos y cada uno se lo va a ir corrigiendo si tuvieron que escribir o tomar notas o algo, ¿sí? Va a estar expuesto de acá a que termine el curso, así que no se hagan problema, pero mientras lo vayan haciendo antes, van a ir pudiendo concluir con cada uno de los encuentros completos, ¿sí? Va a haber, por ejemplo, como en este caso, algunas fichas imprimibles para que ustedes puedan utilizarlas, ¿sí? Completarlas y poder ir leyéndolas. Y en este caso les dejé cómo realizar justamente las maniobras de Leopold. Esta es así, tranquilita. La siguiente, como es parto, también va a ser así tranquilita, entre teórico y charlado con ustedes. Ya la tercera necesitan tener un bebote, un muñeco.
¿sí? Porque empezamos a trabajar con recepción del recién nacido. Y ahí ustedes van a tener que empezar a filmar sus propios videos y los van a tener que subir a donde yo los deje asignados, ¿sí? Para que los podamos ir trabajando entre todos. ¿Estamos de acuerdo? Aquellos que la profe. semana que viene no puedan venir a la mañana, pueden estar en la clase de la tarde. Igualmente, si se pierden alguna, la vamos a dejar grabada. ¿Ok? ¿Se van aprendiendo algo nuevo o no? Sí, profe. Me mató el silencio. No sé si fue para ponerle suspenso para que me calle. Bueno, Yo, por espero- ejemplo, ya tengo el carnet, profe, que me quedó de mi embarazo. Ah, buenísimo, buenísimo. Andá fijándote, justamente revisá tu propio carnet y aquellos que también tengan acceso a alguno, para ir sacando vos tus propias conclusiones. A ver, ¿qué cosas hubieras vos tenido en cuenta ahora como enfermera para tener signos de alarma? Todos tenemos algún signo de alarma, tenemos la mayoría, en algún punto, ¿sí? Claro. Peso, o la edad gestacional de nuestro bebé anterior, o el peso al nacer del bebé anterior, o antecedentes familiares. ¿Quién está exento de antecedentes familiares? O sea, algo Nadie. siempre hay Sí. cosas para ir observando, ¿sí? ¿Alguna consulta? Sobre todo la diabetes. Claro. Diabetes gestacional siempre hay antecedentes. Sí, muchas veces, sí, suele pasar. ¿Dudas? ¿Sugerencias? No. Bien. Más bien una Así que- pregunta, profesora, sobre, Diga. ¿viste? Para el recién nacido, cuando tengamos eso, ¿el muñeco debe ser más o menos grande o el Lo tamaño? que ustedes tengan, no me importa, porque más allá de que los valores no coincidan con los del recién nacido normal, es importante que ustedes aprendan a medir lo que tienen enfrente, a tomarle las medidas, a aprender a tomarlo, a cambiarle pañales, a realizarle todos los cuidados al recién nacido que ustedes tengan. Si es un oso de peluche, tampoco me importa. Usemos un muñeco cualquiera, lo que ustedes tengan de accesible. Mientras más bebote sea, más fácil va a ser algunas cosas. Pero no se hagan problemas. Trabajamos con lo que tenemos y evaluamos los valores normales que aparte sabemos que vamos a tener que ir estudiando, ¿ok? ¿Sí? Así que trabajamos con lo que Ok. tenemos. Yo les voy a ir pasando listitas de material a medida que vayamos necesitando, alguna jeringuita, alguna aguja, para hacer toda una simulación de recepción de recién nacido cuando nos toque. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, profe. ¿No? Bien. Damos por No, no. concluido. Espero que les haya servido. Nos estamos encontrando la semana que viene y esta noche ya les va a aparecer, o mañana a la mañana sin más tardar les va a aparecer la autoevaluación para que la vayan realizando. Nos estamos Listo, viendo la profe. semana próxima. O a la tarde algunos. Bueno, profe. O en la semana que viene de adultos. Con la de adulto, exacto. Nos vemos. Muchas gracias. Nos Hasta vemos, luego. profe.